En esta hora vamos a trabajar uno de los vagones del tren. Aquí tenemos la base que ya la hicimos en el primer tutorial. En la parte de arriba les voy a dejar el enlace donde ustedes pueden hacer clic y mirar la primera parte, que es esta. Y ahí también vemos las otras bases para las siguientes partes del vagón. Entonces vamos a empezar. Aquí vamos a utilizar aguja nylon número 040 y perlas rojas número 8, perlas verdes número 8, y vamos a utilizar también perlas doradas número 6. Y así vamos a empezar. Aquí cojo en una de las esquinas una perla y ahí voy a meter 3 perlas rojas. Aquí todos vamos a trabajar flores de 4, que sí, no va a haber tanta confusión. Aquí metí 3 y una dorada, serían 4. Enlazamos. Que nos quede bien firme. Le damos unos 3 o 4 nuditos para que después no se nos vaya a soltar. Y cortamos aquí el restante. La reforzamos. Nos vamos a ubicar en esta perla roja. Aquí vamos a meter 2 perlas rojas. Tenemos aquí la siguiente dorada. La reforzamos. Y en este caso me voy a ubicar aquí en esta dorada. Aquí vuelvo a meter 2 perlas rojas. Así la refuerzo y así vamos a hacer todo el proceso, este mismo proceso por todo alrededor hasta llegar aquí. Vamos a trabajar florecitas de 4 solo rojas. Aquí ya di toda la vuelta, como pueden ver. Y me falta aquí cerrar. Que si aquí en esta última ya tengo la dorada, 2 rojas y meto una roja. Y así terminamos la primera vuelta de este vagón. Aquí la refuerzo. Y me voy a ubicar en esta perla de aquí arriba, la perla roja. Aquí voy a iniciar
metiendo 3 perlas rojas. Las refuerzo. Debemos apretarlo bien el nylon para que nos vayan quedando las florecitas apretaditas y no nos quede el vagón muy flojo. Muy bien, ya aquí metemos 2 porque tengo una de la esquina y una de la flor que hicimos y una de la flor de abajo, que sí meto 2 rojas. Y voy a dar toda esta vuelta hasta llegar aquí a esta otra. Como se pueden dar cuenta, que aquí trabajé toda esta parte y aquí hice 2 de este lado. Ahora voy a meter aquí en la tercera y voy a hacer otra roja. La refuerzo. Ahora voy a meter 2 verdes. Hice 1, 2, 3. En esta voy a meter 2 verdes. La refuerzo. Cojo la otra y aquí voy a meter una roja y una verde. La voy a reforzar y voy a seguir trabajando flores rojas. Voy a seguir trabajando flores rojas y me voy a ubicar acá en la segunda de este lado. Si las flores que vienen aquí en adelante son todas rojas, pues sigo metiendo dos rojas. Y así lo voy a hacer hasta el otro lado. Muy bien, y aquí di toda la vuelta y aquí hice 2 de este lado. No sé si lo alcanzan a ver bien, así. Voy a hacer la tercera. Y aquí la cuarta voy a meter 2 verdes.
vuelta que viene voy a meter una verde y una roja. Depende de la posición en que nos quede la aguja. Si nos hubiese quedado de aquí para allá, hubiese sido primero la roja. Pues si reforzamos, aquí ya nos faltan 2 florecitas por terminar. Aquí meto 2 rojas, la refuerzo, y ya aquí tenemos 3 perlas rojas, que si meto una, y ya aquí hago la última florecita para terminar esta vuelta. Voy a reforzar y me voy a ubicar en esta perla de aquí arriba. Muy bien, aquí voy a trabajar todas flores rojas hasta llegar aquí, que aquí entre estas 2 voy a colocar una verde para así armar una florecita verde en cada una de estas. Trabajemos hasta acá. Bueno, ya di la vuelta, hice 3 flores de 4 rojas, y ahora voy a coger aquí esta primera verde, voy a meter una verde y una roja. Y ahí nos queda la florecita verde en el centro, una florecita de 4 verdes, que es la que queremos que nos quede adornando ahí el vagón. Se me está enredando un poco. Muy bien, ya aquí la tenemos hecha. O sea, hacemos 3 desde la esquina y en la cuarta metemos una verde y una roja. Si va de aquí para allá, metemos la roja primero y después la verde. Aquí vamos a seguir haciendo flores todas rojas, metiendo 2 rojas, 2 rojas, 2 rojas hasta llegar aquí. Cuando lleguemos aquí vamos a meter la verde y después la roja, y terminamos esta vuelta. Aquí ya llegué, ya hice la primera florecita. Aquí ya llegué para hacer la segunda. Como ven, el nylon me quedó por la perla roja, así que voy a meter la roja primero y después la verde. La anterior me quedó por la verde, que sí metí primero la verde. Ahí nos quedó la florecita armada. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí voy a meter 2 rojas.
voy a hacer, aquí ya me hace falta una florecita para terminar esta vuelta. La siguiente vuelta que voy a hacer aquí, la siguiente vuelta va a ser como la primera, toda roja, que si la vamos a hacer y cuando ya está finalizada, entonces les digo el siguiente paso. Bueno, y aquí terminé la última vuelta. Aquí tenemos el vagoncito, miren qué lindo. Ahorita voy aquí, les había dicho que perlas dorada número 6. Si pueden conseguir número 5 o número 4, mejor, porque probé ya con la número 6 y me queda muy grande y se amplía un poco en la parte de arriba. Entonces no, yo tengo esta número 4 blanca, que sí voy a trabajar con ella para mostrarles lo que vamos a hacer. Que si metemos por toda la orilla, esta, ahí va, una perla número 4, la número 5 también le queda bien, pero en este momento no tengo número 5. Así le vamos a dar toda la vuelta. Así metiendo una perla por toda la orilla, damos toda la vueltecita. Miren, ya aquí la terminé. Qué hermoso. Me encanta. Bueno, y aquí nada más es asegurar el nylon. Y en la próxima clase les enseño a cómo hacer las llanticas y ya tenemos listo el primer vagón. Nos faltarían 2 vagones y la parte de adelante.